La música en la liturgia. Carta encíclica Música es Sacred de nuestro Santísimo Señor Pío Papa XII por la Divina Providencia. En este artículo se desarrollará bajo la experiencia y conocimiento en la persona del Papa Pío XII, quien ascendió al trono papal el 2 de marzo de 1939 como Pío XII. Trató de impedir la Primera Guerra Mundial con su diplomacia personal y publicó numerosos ruegos por la paz y contra el totalitarismo. Protestó contra muchas acciones de los gobiernos alemán e italianos, en particular el bombardeo de la Ciudad del Vaticano por los alemanes en 1943. La magnífica mirada hacia las personas que han sido testimonio con respecto a la música en la liturgia, tema con profundidad e importancia, exige sin duda alguna hoy a seguir estimulando a tener conocimientos de escritos importantes, en este caso del Papa Pío XII. Entre sus importantes encíclicas se encuentran El cuerpo místico de Cristo, 1943. Explicó la doctrina teológica de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y condenó el falso misticismo. En sus encíclicas Inspiración del Espíritu Santo, 1943, y Sobre el género humano, 1950, pidió rigor en la interpretación de los textos bíblicos y precaución al adoptar sin sentido crítico las enseñanzas científicas modernas, apartándose de las tradiciones de la Iglesia. A través de distintas circunstancias vividas por el Papa Pío XII, abrió el 25 año santo de la historia de la Iglesia el 24 de diciembre de 1949. El mes de noviembre siguiente publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la que se definió la asunción de la Virgen María como dogma de fe. En su mensaje cristiano del año 1950, anunció oficialmente el hallazgo de la tumba del apóstol Pedro en las excavaciones bajo el altar de la Basílica de San Pedro, en Roma. El 9 de septiembre de 1953, proclamó el año mariano en celebración del centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A continuación, se lee su carta encíclica sobre la música sagrada. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Siempre hemos tenido en gran estima la disciplina de la música sagrada y por eso nos ha parecido oportuno, por medio de esta carta encíclica, tratar ordenadamente esta materia, exponiendo al mismo tiempo con mayor amplitud algunas cuestiones suscitadas y discutidas en los últimos decenios para que este tan noble y tan hermoso arte ayude continuamente al mayor esplendor del culto divino y fomente más eficazmente la vida espiritual de los fieles. Al mismo tiempo, hemos querido responder a los deseos que no pocos de vosotros, venerables hermanos, con prudencia nos habéis expuesto y que hasta insignes maestros de esta disciplina liberal y preclaros cultivadores de la música sagrada también han formulado en congresos celebrados sobre tal materia y finalmente atender a lo que sugieren las experiencias de la vida pastoral y los progresos de la ciencia y de los estudios sobre dicho arte. Esperamos así que las normas sabiamente promulgadas por San Pío X
en aquel documento que él mismo llamó con razón Código Jurídico de la Música Sagrada, queden de nuevo confirmadas e inculcadas, reciban nueva luz y se corroboren con nuevos razonamientos, y así, al adaptarse el arte ilustre de la música sagrada a las circunstancias actuales y aún en cierto modo enriquecerse, se hallará en condiciones de responder cada vez mejor a su fin tan elevado. Punto 1. Música, don de Dios. 2. Entre los muchos y grandes dones naturales con que Dios, en quien se halla la armonía de la perfecta concordia y la suma coherencia, ha enriquecido al hombre creado a su imagen y semejanza, se debe contar la música, la cual, como las demás artes liberales, se refiere al gozo espiritual y al descanso del alma. De ella dijo con razón San Agustín: la música, es decir, la ciencia y el arte de modular rectamente para recuerdo de cosas grandes, ha sido concedida también por la liberalidad de Dios a los mortales, dotados de alma racional. Nada extraño, pues, que el canto sagrado y el arte musical, según consta por muchos documentos antiguos y modernos, hayan sido empleados para dar brillo y esplendor a las ceremonias religiosas siempre y en todas partes, aún entre los pueblos gentiles, y que de este arte se haya servido principalmente el culto del sumo y verdadero Dios. Ya desde los tiempos primitivos, el pueblo de Dios, librado milagrosamente del Mar Rojo por el poder divino, cantó al Señor un himno de victoria. Y María, hermana del caudillo Moisés, en arranque profético, cantó al son de los tímpanos, acompañada por el canto del pueblo. Más tarde, cuando el arca de Dios fue conducida desde la casa de Obededón a la ciudad de David, el rey mismo y todo Israel danzaban delante del Señor con instrumentos hechos de madera, cítaras, liras, tambores, sistros y címbalos. El mismo rey David fijó las reglas de la música y canto para el culto sagrado, reglas que, al volver el pueblo del destierro, se restablecieron de nuevo, guardándose luego fielmente hasta la venida del Divino Redentor. Y en la iglesia fundada por el Divino Salvador, ya desde el principio se usaba y tenía en honor el canto sagrado, como claramente lo indica el apóstol San Pablo cuando escribe a los de Efeso: llenaos del Espíritu Santo, recitando entre vosotros salmos e himnos y cantos espirituales, y que este uso de cantar salmos estuviese en vigor también en las reuniones de los cristianos. Lo indica él mismo con estas palabras: cuando os reunís, algunos de vosotros cantan el salmo. ¿Qué sucedía lo mismo después de la edad apostólica? Lo atestigua Plinio cuando escribe cómo los que habían renegado de la fe afirmaban que esta era la sustancia de la culpa de que les acusaban, que solían reunirse en días determinados antes de la aurora para cantar un himno a Cristo como a Dios. Palabras del procónsul romano de Bitinia que muestran claramente cómo ni siquiera en tiempos de persecución cesaba del todo la voz del canto de la iglesia, y lo confirma Tertuliano cuando narra que en la reunión de los cristianos se leen las escrituras, se cantan salmos
Se tiene la catequesis. 3. Restituida a la Iglesia la libertad y la paz, abundan los testimonios de los padres y escritores eclesiásticos que confirman cómo los salmos e himnos del culto litúrgico eran casi de uso cotidiano. Más aún, poco a poco se crearon nuevas formas de canto sagrado, se excogitaron nuevas clases de canto, cada vez más perfeccionados por las escuelas de canto, especialmente en Roma. Según la tradición, nuestro predecesor de F.M. San Gregoriano Magno recogió cuidadosamente todo lo transmitido por los mayores y le dio una ordenación sabia, velando con leyes y normas oportunas por la pureza e integridad del canto sagrado. Poco a poco, la modulación romana del canto, partiendo de la ciudad eterna, se introdujo en las demás regiones de Occidente. Y no solo se enriqueció con nuevas formas y melodías, sino que comenzó a usarse una nueva especie de canto sagrado, el himno religioso, a veces en lengua vulgar. El mismo canto coral, que desde su restaurador, San Gregorio, comenzó a llamarse gregoriano, adquirió ya desde los siglos VIII y IX nuevo esplendor en casi todas las regiones de la Europa cristiana, siendo acompañado por el instrumento musical llamado órgano. A partir del siglo IX se añadió paulatinamente a este canto coral el canto polifónico, cuya teoría y práctica, perfilada más y más en los siglos sucesivos, adquirió sobre todo en los siglos XV y XVI admirable perfección gracias a consumados artistas. La Iglesia tuvo también siempre en gran honor este canto polifónico y de buen grado lo admitió para mayor realce de los ritos sagrados en las mismas basílicas romanas y en las ceremonias pontificias. Crecieron su eficacia y esplendor cuando a las voces de los cantores y al órgano se unió el sonido de otros instrumentos musicales. De esta manera, por impulso y bajo los auspicios de la Iglesia, la ordenación de la música sagrada ha recorrido en el decurso de los siglos un largo camino, en el cual, aunque no sin lentitud y dificultad en muchos casos, ha realizado paulatinamente progresos continuos. Desde las sencillas e ingenuas melodías gregorianas hasta las grandiosas y magníficas obras de arte en las que no solo la voz humana, sino también el órgano y los demás instrumentos añaden dignidad, ornato y prodigiosa riqueza. El progreso de este arte musical, a la par que demuestra claramente cuánto se ha preocupado la Iglesia de hacer cada vez más espléndido y grato al pueblo cristiano el culto divino. Explica también, por otra parte, cómo en más de una ocasión la Iglesia misma ha tenido que impedir se pasarán los justos límites y que, al compás del verdadero progreso, se infiltrase en la música sagrada, depravándola, lo que era profano y ajeno al culto divino. 4. Fieles fueron siempre los sumos pontífices al deber de tan solícita vigilancia. Ya el Concilio de Trento proscribió sabiamente aquellas músicas en las que o en el órgano o en el canto se mezcla algo de sensual o impuro, y por no citar a otros muchos papas,
nuestro predecesor de FM, Benedicto XIV, con su encíclica del 19 de febrero de 1749, en víspera del año jubilar, con abundante doctrina y riqueza de argumentos, exhortaba de modo particular a los obispos para que por todos medios prohibiesen los reprobables abusos indebidamente introducidos en la música sagrada. Siguieron el mismo camino nuestros predecesores, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX y León XIII. Mas, con razón, se puede afirmar que fue nuestro predecesor de I.M. San Pío X quien llevó a cabo la orgánica restauración y la reforma de la música sagrada, volviendo a inculcar los principios y normas transmitidos por la antigüedad y reordenándolos oportunamente conforme a las exigencias de los tiempos modernos. Finalmente, como nuestro inmediato predecesor, Pío XI de FM, con la Constitución Apostólica Divini Cultus Sanctitatem del 20 de diciembre de 1929, así también nos mismos con la encíclica Mediator Dei del 20 de noviembre de 1947, hemos ampliado y corroborado las prescripciones de los anteriores pontífices.